Esta no es la historia de una reina loca. Es la historia de una mujer que amó tan intensamente, que el mundo prefirió llamarla enferma en lugar de reconocer su dolor. Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, esposa de Felipe el Hermoso, madre de emperadores, fue también la prisionera de su amor. Acompáñame en esta narración suave y pausada, donde descubrirás no a la figura política, sino al alma herida de Juana. Si buscas historias lentas, emocionales y susurradas para relajarte antes de dormir, suscríbete al canal y deja que esta voz te acompañe hasta el sueño. La noche había caído sobre Castilla como un manto espeso de terciopelo oscuro. Las velas ardían en silencio en los pasillos del Palacio de Tordesillas, lanzando sombras largas sobre los muros fríos de piedra. Afuera, el viento del invierno empujaba las ramas secas contra las ventanas como si la misma tierra quisiera entrar y testimoniar lo que ocurría dentro. Juana no dormía. Hacía tiempo que no dormía como los demás. O eso decían. Sentada junto al fuego, envuelta en un manto color vino, sus ojos fijos parecían ver más allá del presente, más allá incluso del dolor. Tenía en las manos una carta ya arrugada por el tiempo. La leía sin verla, como si la tinta ya viviera en su memoria y no necesitara de sus ojos para recordarla. Era la letra de Felipe. Su Felipe. Felipe el Hermoso. El hombre al que amó como nadie la enseñó a amar. El hombre que fue suyo solo por un tiempo. Solo hasta que el poder, el deseo, y los susurros de otros palacios comenzaron a deshilachar la tela de su unión. Juana respiró profundo. El crepitar del fuego era el único sonido que la acompañaba. A veces, entrecerraba los ojos y le parecía oír su voz. O sentir su perfume. O ver la curva de su sonrisa justo antes de besarla la frente. Pero cuando abría los ojos, solo había piedra. Y silencio. Juana de Castilla nació entre muros dorados, bajo la mirada severa de su madre, Isabel la Católica, y el juicio firme de su padre, Fernando de Aragón. Desde pequeña, aprendió que ser mujer en una corte era estar al borde del sacrificio, debía ser bella, obediente, discreta y útil. Y Juana lo era. Inteligente, culta, perspicaz. Pero también silenciosa, soñadora, intensa. Demasiado intensa para un mundo que prefería las emociones medibles. Fue enviada a Flandes a casarse con un príncipe extranjero, con apenas 16 años. En el barco que la alejaba de su tierra, lloró sin consuelo. No por miedo. No por nostalgia. Lloró porque ya presentía que su alma, tan llena de fuego, no cabría en el destino que otros le habían trazado. Felipe el Hermoso no fue un esposo común. Era apuesto, sí. Encantador. Con una sonrisa que podía derribar muros y una mirada que sabía encontrar grietas en los corazones. Juana lo amó desde el primer instante. Dicen que, al verlo, palideció. Dicen que, esa noche, no pudo dormir. Y que al día siguiente, no quiso hablar con nadie más que con él. Fue amor, sí. Pero también fue dependencia. Una entrega completa, brutal, luminosa y oscura a la vez. Felipe la amó también, pero a su manera. Con distancia. Con fuego breve. Con la curiosidad del que desea, pero no siempre permanece. Y ahí empezó a nacer la herida. Juana no era loca. Era demasiado consciente. Demasiado sensible. Veía cosas que otros negaban. Sentía en su carne cada gesto, cada ausencia, cada mentira pequeña. Y cuando Felipe comenzó a alejarse, ella lo supo antes de que nadie lo dijera. Y dolía. Dolía como duele lo irremediable. Años después, muchos la llamarían Juana la loca. Pero no vieron el momento en que caminaba sola por los jardines del palacio, buscando en el aire una mirada que ya no la miraba. Ni el instante en que, al ver a otra mujer sonreírle a Felipe, apretó los puños hasta hacerse daño, no por celos, sino por sentir que se deshacía por dentro. Ni las noches en que se arrodillaba frente a su lecho vacío, y suplicaba, con lágrimas y dignidad, que él volviera a quererla como antes. En uno de sus diarios, escribió: «Yo no estoy loca. Estoy herida. Y nadie quiere mirar la herida. Y quizá ahí estuvo todo. No en el delirio, sino en la profundidad con la que sentía. En la fidelidad que conservó incluso cuando ya nadie la recordaba con dulzura. Incluso cuando la encerraron. Incluso cuando la olvidaron». La historia de Juana no se resume en diagnósticos ni en documentos reales.
se encuentra en el temblor de sus labios al pronunciar su nombre. En la forma en que conservaba sus ropas. En la pasión con la que besaba la frente de sus hijos, incluso mientras el mundo la trataba como un estorbo. Ella no se quebró. Solo se quedó sola con un amor que el mundo no supo comprender. Y esa noche, en Tordesillas, cuando las llamas bailaban frente a ella, Juana apretó la carta entre sus dedos, la acercó al pecho y cerró los ojos. Y en la penumbra, su respiración tranquila parecía decir: «Aquí sigo, Felipe. Y siempre estaré». La madrugada en Tordesillas avanzaba sin apuro. En el interior del antiguo palacio, el frío se deslizaba entre los muros como un huésped habitual, y los sirvientes caminaban sin hacer ruido, con pasos suaves que no osaban perturbar a la mujer que velaba junto al fuego. Juana, hija de reyes, madre de un emperador, seguía sentada, inmóvil, como si su cuerpo formara parte del mobiliario del tiempo. Sostenía entre las manos un pañuelo bordado, desteñido por los años. Nadie se atrevía a retirárselo. Nadie se atrevía a preguntarle de quién era. Todos sabían la respuesta. Era de él. De Felipe. Felipe el Hermoso. El hombre que la amó, y luego la olvidó, con la misma intensidad. Cuando Juana llegó a Flandes por primera vez, venía cargada de ilusiones. Era una joven española de mirada fuerte y alma apasionada, lanzada a un mundo de idiomas extraños, costumbres ajenas y cortes llenas de intrigas. Pero al ver a Felipe, todo se disolvió. El idioma, la distancia, el miedo. Nada de eso importó. Solo él. Recuerda aún, como si fuera ayer, la primera vez que sus dedos se rozaron al pasarle una copa de vino. La electricidad sutil. El silencio entre ambos. La risa contenida. En esos primeros días, Felipe parecía ser suyo. Y ella, suya también. Pero la corte no era un lugar para el amor sin condiciones. Las alianzas políticas, las presiones familiares, los intereses territoriales. Todo comenzó a desgastar lo que, en un inicio, había sido un fuego limpio. Felipe viajaba con frecuencia. Juana se quedaba sola. Y en su soledad, el amor se volvía más fuerte. Más absoluto. Más doloroso. Cuando él regresaba, ella lo miraba con hambre. No de pasión. De certeza. De volver a sentir que aún estaba en sus brazos, en sus pensamientos, en su corazón. Pero él, cada vez más distante, se refugiaba en los placeres de la corte, en conversaciones frías, en otras sonrisas. Juana lo notaba. No necesitaba que nadie se lo dijera. Sabía leer la ausencia en sus ojos. Y ahí comenzó su locura, como tantos luego quisieron llamarla. No fue delirio. Fue una herida que no cerraba. Una fidelidad radical en un mundo que cambiaba de lealtades como de ropas. Durante los embarazos, Juana sentía una mezcla extraña de gozo y soledad. Amaba a sus hijos con el mismo fuego con el que amaba a Felipe, pero sentía, en lo más profundo, que cada nuevo hijo la alejaba un poco más de él. Felipe no era un hombre cruel, pero era un hombre de poder. Y el poder, a veces, no sabe amar a quien se entrega por completo. Una noche, Juana despertó de un sueño agitado. Había soñado que Felipe se alejaba por un pasillo infinito, sin volver la vista atrás. Se levantó con el corazón encogido y caminó sola por el jardín del palacio. Descalza. Con la bata aún abierta. Con el cabello suelto como una niña. Buscaba algo. No sabía qué. Pero sentía que si no caminaba, si no respiraba el aire frío, si no escuchaba el crujido de la tierra bajo sus pies, algo dentro de ella se rompería para siempre. Fue en esos años cuando comenzaron los rumores. La infanta está enferma, decían. No duerme. No come. Llora sin razón. La reina está descompuesta, loca. Pero nadie decía. Ama demasiado. Porque eso, para la corte, era aún más peligroso. Y entonces vino la muerte. Súbita. Fría. Despiadada. Felipe cayó enfermo tras beber agua helada después de un juego de pelota. En unos días, su salud se quebró. Juana no se separó de su lecho. Le tomaba la mano. Le hablaba al oído. Le cantaba en voz baja. No me dejes, le decía. No me dejes tú también. Pero él se fue.
Y ella, no pudo seguir. Desde ese momento, comenzó el verdadero encierro. No el de los muros, sino el del alma. Viajó con el féretro durante meses, negándose a enterrarlo. Abría el ataúd para verlo, para tocarle el rostro, para asegurarse de que no era una mentira del mundo. «Aún respira», susurraba. «Él no me dejaría sola así». La corte se escandalizó. Los obispos alzaron las cejas. Los criados murmuraban. Pero ella, firme, amaba como solo saben amar quienes ya no temen al juicio. Y ahora, tantos años después, en una sala de piedra, rodeada de fríos recuerdos y soledad aceptada, Juana vuelve a mirar el pañuelo entre sus dedos. Lo lleva al rostro. Cierra los ojos. Y, por un instante, vuelve a tener 16 años. Y a sentir su mano. Y a oír su voz. Y el mundo, con todos sus gritos, vuelve a callar. Porque el amor, cuando es verdadero, nunca termina. Solo se transforma en fuego lento. Y en memoria. La mañana llegó despacio a Tordesillas, como si también ella temiera perturbar el delicado equilibrio de la memoria. La luz entraba por la alta ventana en finos hilos dorados que apenas tocaban los muros. En el aire flotaba una quietud densa, como si el tiempo decidiera detenerse por respeto a lo que aún vivía, aunque ya no se moviera. Juana no había dormido. Pero no parecía cansada. A veces, el insomnio no es agotamiento. Es vigilia del alma. Las mujeres de servicio entraron con pasos medidos, como cada día. Le ofrecieron agua fresca, un poco de pan, unas frutas. Ella asintió sin hablar. Tomó el pan con delicadeza, pero no lo llevó a la boca. Se limitó a sostenerlo entre los dedos, como quien acaricia algo frágil. Aquel gesto, tan simple, era parte de su ritual. No tenía prisa. No tenía hambre. Tenía tiempo. Y dentro del tiempo, tenía recuerdos. Años atrás, cuando aún era princesa y recorría los jardines del Palacio de Bruselas con su esposo, Juana solía hablarle al oído. No de política, ni de deberes, ni de alianzas. Le hablaba de los sueños que tenía. De los colores del cielo en su infancia. De los libros que leía en voz baja antes de dormir. De la forma en que deseaba ser amada. Felipe escuchaba, a veces con ternura, otras con impaciencia. No siempre la entendía. Y ella lo notaba. Pero lo amaba igual. Una vez, cuando Juana estaba encinta de su tercer hijo, Felipe regresó de un viaje más frío que de costumbre. Ella lo esperaba en el umbral del palacio, con las manos entrelazadas sobre el vientre. Le sonrió. Él bajó del caballo, la miró brevemente y pasó de largo. Juana sintió entonces algo que no supo nombrar. No fue odio. Ni celos. Ni tristeza. Fue una grieta silenciosa. Un pequeño crujido en el corazón, apenas audible, pero que nunca dejaría de resonar. Desde entonces, comenzó a hablarle más a las cosas que a las personas. A las flores del jardín. A los retratos. A las paredes de su habitación. No porque hubiera perdido la razón. Sino porque el mundo ya no le respondía. Y en el silencio de los objetos, encontraba más consuelo que en las voces de los cortesanos. Cuando Felipe murió, lo enterraron en Granada con toda la pompa real. Juana, sin embargo, nunca aceptó aquel cierre. Para ella, el cuerpo no era solo cuerpo. Era símbolo. Era presencia. Era compañía. Por eso pidió, imploró, que lo trasladaran con ella. Dormía cerca del féretro. Le hablaba como si aún pudiera escucharla. Y cuando alguien intentaba convencerla de que debía dejarlo ir, ella respondía con una calma que helaba la sangre. ¿Y por qué habría de abandonar al único que nunca se fue de mí del todo? Los años pasaron. Uno tras otro. Las estaciones cambiaban, las guerras se libraban, los reyes morían, los imperios nacían y caían. Y Juana seguía allí. En Tordesillas. En su mundo. No aislada por locura. Sino protegida por la única verdad que le quedaba, su amor. Su hijo Carlos, el futuro emperador, venía a visitarla de vez en cuando. Era un joven fuerte, firme, criado para reinar sobre medio mundo. Frente a su madre, mostraba respeto, pero también incomodidad.
No sabía cómo tratar esa mezcla de fragilidad y fuerza. No sabía si abrazarla o temerla. Juana, cuando lo veía llegar, se ponía de pie con lentitud. Lo miraba a los ojos con una intensidad suave. Y solía preguntarle: ¿Lo recuerdas a tu padre? Carlos respondía lo justo. Pero nunca lo suficiente. Y ella volvía a su silla, suspirando. Porque sabía que no era posible compartir una herida con alguien que no la vivió. Un día, una criada joven le trajo un espejo nuevo, por orden del prior. Decían que quizás, al verse reflejada, Juana recordaría quién era. Tal vez eso la curaría. Ella lo aceptó con cortesía. Se miró largamente. Y dijo: «Sigo siendo yo». Y devolvió el espejo sin añadir más. Por las tardes, cuando el sol teñía las paredes de tonos naranjas y suaves, Juana leía salmos en voz baja. No por devoción estricta, sino porque en sus versos encontraba palabras que resonaban con lo que sentía. Mi alma está en silencio, esperando. Era la frase que más repetía. Como si el amor fuera también una espera sin fin. Y ahora, tantos años después, sentada frente al fuego, Juana susurra lo mismo que aquella noche del entierro. Felipe, te sigo esperando. Pero ya no lo dice con desesperación. Ni con lágrimas. Lo dice con una dulzura pausada. Como quien ya no teme al paso del tiempo. Porque cuando se ama así, el tiempo ya no es enemigo. Solo es compañía. La luz se había retirado lentamente del cielo, dejando tras de sí un crepúsculo suave, casi dorado, como si el sol también supiera que debía marcharse con respeto. Las sombras se alargaban en los rincones de Tordesillas, cubriendo los muros con el mismo silencio que habitaba en el alma de Juana. En su habitación, apenas encendida una lámpara de aceite, Juana hojeaba un pequeño libro de oraciones. No lo leía por fe ciega, sino por costumbre, por el ritmo cadencioso de las frases, que le daban forma al tiempo. Cada palabra era un hilo que sostenía el tejido fino de sus pensamientos. Y aunque sus labios se movían apenas al pronunciar las frases, su mente estaba lejos. Estaba con él. Con Felipe. A veces, Juana recordaba los días en que se paseaban por los jardines de Flandes en silencio, sin decirse nada, como dos cuerpos que ya sabían lo que sentía el otro. Lo veía con claridad, las flores aún sin abrir, el perfume de la mañana húmeda, el roce leve de sus dedos al caminar juntos. Recordaba también cómo él se reía cuando ella hablaba de los libros que amaba. De cómo él la abrazaba por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. De cómo, en ciertas noches, le acariciaba el cabello mientras ella hablaba de su familia en Castilla. No todo había sido dolor. También hubo dulzura. Y esa dulzura, aunque lejana, aún le calentaba el pecho. Pero el amor, cuando es tan grande, no desaparece con la ausencia. Se expande. Se instala en todos los espacios. En las ropas que no se tiran. En los gestos que no cambian. En las palabras que se repiten. Y Juana vivía dentro de ese amor como dentro de una catedral invisible. Una que nadie más podía ver, pero que para ella lo era todo. Muchos de los que la rodeaban decían que hablaba sola. Pero no era cierto. Hablaba con alguien que ya no estaba, pero que nunca se fue. A veces, en las noches de lluvia, se acercaba a la ventana y abría las hojas con manos lentas. Se quedaba allí, sintiendo la humedad del aire, el sonido del agua golpeando las tejas, el aroma de la tierra mojada. Y susurraba: ¿Estás ahí? Y en el sonido del viento, en el rumor de los árboles, encontraba una respuesta que nadie más oía. Sus hijos crecieron. La distancia con ellos se hizo costumbre. Las cartas eran formales. Las visitas, breves. Siempre había algo más urgente, más político, más imperial. Juana los recibía con ternura, pero sin apego. Había aprendido que el amor que ella tenía no cabía en todos. Era un amor silencioso, incondicional, inmenso. Uno que había nacido con Felipe. Y se había extendido como una niebla suave por todo su ser. No esperaba ya que los demás lo comprendieran. Solo necesitaba conservarlo. En uno de los baúles que guardaba junto a su cama, Juana tenía pequeños objetos que eran su tesoro personal. Una carta sin firmar. Un pañuelo con sus iniciales. Un mechón de cabello. Una pequeña pieza de música escrita a mano.
Nadie podía tocarlos. Nadie sabía que estaban allí. Eran, quizás, los últimos testigos de su mundo. El mundo donde el amor no necesitaba permiso. Una tarde, mientras caminaba sola por el claustro interior del convento, Juana se detuvo ante una paloma herida. Estaba en el suelo, temblando, con el ala rota. Se agachó sin dudar, la tomó entre las manos y la llevó con ella. Durante días, la cuidó en silencio. Le hablaba en voz baja, la alimentaba con esmero, la abrigaba por las noches. Cuando la paloma se recuperó, Juana abrió la ventana y la dejó marchar. No dijo nada. Solo la siguió con la mirada, hasta que desapareció. Y en su gesto no hubo tristeza. Solo comprensión. Porque ¿quién ha amado como Juana? Sabe que amar también es dejar partir. Los días se repetían en Tordesillas con una lentitud casi sagrada. Pero Juana no vivía en el tiempo del mundo. Ella vivía en su tiempo interior. Uno donde la ausencia de Felipe era presencia. Donde el dolor era oración. Donde el recuerdo era más real que cualquier decreto real. Y esa noche, como tantas otras, se recostó en su lecho sin desvestirse, con los ojos abiertos, mirando el techo sin verlo. Y susurró su nombre. Una sola vez. ¿Cómo se susurra un secreto? ¿Cómo se pronuncia una plegaria? Y el silencio le respondió. No con palabras. Sino con paz. Las campanas del convento repicaban a lo lejos, marcando la hora de vísperas. El sonido llegaba como un murmullo desde el pueblo, cruzando el campo húmedo, flotando entre los árboles sin hojas y alcanzando, al fin, las paredes gruesas del palacio de Tordesillas. Juana escuchaba. Siempre escuchaba. Como si en cada sonido esperara oír algo más. Una señal. Una palabra. Un eco de voz que el mundo había olvidado, pero que ella aún conservaba en la memoria. Esa mañana, una joven sirvienta había entrado a la estancia para barrer el suelo. Era nueva. No conocía aún los gestos de la reina. La miró con respeto, pero también con esa mezcla de lástima y temor que muchos traían al principio. Juan alzó la vista, la observó un instante, y luego dijo. No tengas miedo, hija. La soledad no se contagia. La muchacha bajó la mirada, sin saber qué responder. Y Juana, con una sonrisa apenas dibujada, agregó. Pero el amor, ese sí. Después, se quedó sola nuevamente. Se acercó a la pequeña mesa donde reposaba una caja de madera clara, adornada con pequeños clavos dorados. La abrió con lentitud y extrajo un objeto que solo ella tocaba, una miniatura pintada a mano, con el rostro de Felipe. Apenas del tamaño de una palma, el retrato aún conservaba su brillo. Lo miró largo rato. Como se mira el fuego sin querer acercarse demasiado. Y susurró. Hoy cumplirías años. Nadie más lo recordaba. Pero ella sí. Siempre. Habían pasado muchos inviernos desde que lo vio por última vez con vida. Sin embargo, para Juana, el tiempo no se medía en años. Se medía en noches. En cuántas veces soñaba con él. En cuántas veces le hablaba antes de dormir. En cuántas veces, al despertar, aún sentía su perfume como si lo hubiera dejado apenas hacía un instante. En la corte decían que su mente se había quebrado. Que vivía en un mundo imaginario. Que no distinguía el presente del pasado. Pero se equivocaban. Juana sabía muy bien dónde estaba. Y sabía quién era. Simplemente había elegido no salir más del único lugar donde su amor seguía vivo. A veces, durante las tormentas, se despertaba agitada. No por miedo. Sino por esa sensación inexplicable de que algo, o alguien, quería arrancarla de su mundo interior. Entonces se levantaba, encendía una vela y caminaba descalza por el pasillo de piedra hasta llegar a la capilla. Allí se arrodillaba. No rezaba por salvación. Solo por permanencia. Déjame seguir aquí, decía en voz baja. Donde él aún me ama. Y la vela temblaba como si respondiera. Una noche de enero, en medio del silencio más absoluto, un búho se posó en la cornisa de la ventana. Juana lo observó largo rato. Sus ojos brillaban como dos carbones encendidos. No aulló. No batió sus alas. Solo la miraba. ¿Tú también esperas a alguien?
Le preguntó Juana. El búho no se movió. Y ella, con una ternura casi infantil, le ofreció un trozo de pan. Entonces quédate. Aquí nadie se va si no quiere. Con el paso de los años, Juana comenzó a hablar menos. No porque no tuviera pensamientos, sino porque comprendía que algunas verdades no se dicen con palabras. Se dicen con el modo en que se camina. Con el modo en que se mira una carta. Con el modo en que se susurra un nombre a oscuras. Los criados aprendieron a respetar sus silencios. Sabían cuándo acercarse, cuándo retirarse, cuándo dejarle su espacio. Porque aunque la llamaban la loca, había algo en ella que imponía respeto. Una nobleza que no venía de la corona, sino de la forma en que amaba. Sin condiciones. Sin medida. Sin fecha de vencimiento. Una tarde, recibió una carta del emperador Carlos, su hijo. Era breve, escrita con pulcritud, cargada de formalidad. Le hablaba de asuntos de Estado, de tratados firmados, de la situación en Europa. Juana la leyó con atención. Y luego la dobló con cuidado, la colocó en una caja, y susurró. Pero no me preguntaste si aún sueño con tu padre. Esa noche, antes de dormir, se sentó frente al fuego como tantas otras veces. Tenía el retrato de Felipe entre las manos. Y sin lágrimas, sin pena, sin drama, le dijo. He vivido más de lo que pensé. He amado más de lo que pude. Y aunque todos piensen que estoy perdida, yo nunca me fui. Porque ¿dónde tú estás? Yo también estoy. Y ese lugar no tiene muros. Ni llaves. Ni tiempo. Solo amor. La vida en Tordesillas tenía una cadencia distinta. Allí el tiempo no avanzaba en línea recta, sino en espirales de memoria y silencio. No había prisas, ni agendas, ni conquistas. Solo el murmullo del viento entre los árboles, el repicar lejano de campanas, el crujir de la madera vieja bajo pasos lentos, y la respiración constante de Juana. Juana, que no pedía nada. Juana, que ya no esperaba gestos del mundo. Solo una cosa conservaba con celo, su derecho a amar sin que nadie le dictara cómo debía hacerlo. Esa mañana, un fraile anciano pidió audiencia con ella. No era común. Nadie solía interrumpir su rutina. Pero el prior del convento insistió. El fraile ha venido de lejos, y trae sabiduría que podría aliviar su alma, dijo. Juana accedió con una inclinación leve de cabeza. El fraile se sentó frente a ella. Sus ojos eran bondadosos. Su voz, serena. Majestad, comenzó, he oído hablar de su historia desde que era niño. Me contaron que usted amó como pocos. Y que por eso, ha sido juzgada. Juana no respondió. Lo miró fijamente, como si sus ojos pudieran ver más allá de las palabras. Muchos, continuó el fraile, creen que está usted rota. Pero yo pienso, que está intacta. Solo que en otro lugar. Juana cerró los ojos un instante. Y luego dijo. No hay locura en quien ama más allá de la muerte. Solo miedo en quien no entiende. El fraile asintió. Entonces no he venido a curarla. Solo a escucharla. Y durante casi una hora, no se dijeron más palabras. Solo compartieron el silencio. Ese tipo de silencio que no pesa, sino que alivia. Después de aquello, Juana caminó por el jardín trasero. El invierno aún pintaba la tierra de gris, pero algunos brotes verdes ya asomaban entre las piedras. Ella se detuvo ante uno de ellos. Se agachó con cuidado. Lo acarició con la yema del dedo, como quien toca algo sagrado. Y pensó. Incluso lo que parece dormido, florece de nuevo algún día. Cada vez hablaba menos. No por debilidad, sino porque ya lo había dicho todo. Lo había dicho con su espera. Con su dignidad intacta en medio de la soledad. Con su decisión de no dejarse arrancar del lugar donde aún vivía el amor. Las noches eran su territorio. El momento del día en que su alma se expandía, en que los recuerdos volvían sin dolor, en que Felipe regresaba no como sombra, sino como presencia cálida. A veces lo soñaba. No como rey. Ni como esposo.
sino como el joven que una vez, en los jardines de Flandes, le tomó la mano por primera vez sin saber que estaba tocando a la única mujer que lo amaría incluso después de muerto. Soñaba que caminaban juntos por una sala sin muros, sin tiempo, sin nadie alrededor. Que se sentaban uno frente al otro, sin hablar. Y que, al despertar, aún sentía en los dedos la tibieza de su mano. Una mañana, al ver entrar a la joven sirvienta, Juana le dijo: ¿Has amado alguna vez, niña? La muchacha se turbó. No sabía qué decir. Juana sonrió con dulzura. No respondas. Solo recuerda esto, si alguna vez amas, que no sea a medias. Y volvió a mirar por la ventana, hacia el cielo nublado. Porque Juana no fue una mujer de mitades. Amó sin medida. Esperó sin tregua. Cayó sin rendirse. Y en ese silencio, escribió una historia que no cabía en los libros. Una historia que no necesitaba coronas ni estandartes. Solo una llama que nunca quiso apagarse. Por las tardes, solía sentarse junto a un tapiz antiguo que colgaba en su estancia. En él, bordado con hilos y agastados, se veía a una mujer sola en un jardín, rodeada de árboles sin hojas y flores caídas. Juana lo miraba durante horas. No por nostalgia, sino porque en esa imagen encontraba una verdad que nadie más veía. Hay belleza en lo que permanece de pie, incluso en el invierno. Y esa noche, cuando la lámpara de aceite parpadeaba y los pasos se desvanecían por los pasillos del palacio, Juana acarició su cofre de recuerdos. Abrió la tapa con lentitud. Sacó una carta antigua, ya sin tinta legible. La acercó al rostro, como tantas veces. Y dijo, sin lágrimas: Felipe, he aprendido a vivir sin ti. Pero no he querido. Y volvió a guardarla, con la delicadeza de quien aún espera. Porque amar, para ella, nunca fue una carga. Fue la forma más fiel de seguir viva. La luna asomaba entre las nubes como un testigo antiguo. Sus rayos plateados entraban por las rendijas de las ventanas y caían sobre el suelo de piedra como agua silenciosa. En Tordesillas, todo dormía. Todo, menos Juana. Estaba despierta, como tantas otras veces. Pero no por inquietud. Estaba despierta porque la noche era su hogar. Su tiempo. Su refugio. En el silencio de su habitación, Juana encendió una vela con manos lentas. La mecha chispeó un instante, y luego ardió con una luz suave, casi tímida. Se sentó junto al fuego y tomó entre sus manos un pequeño rosario de cuentas oscuras. Pasó los dedos por cada una, no como acto religioso, sino como gesto de memoria. Cada cuenta era un recuerdo. Un momento. Una palabra dicha. Una mirada compartida. Un suspiro contenido. Afuera, la brisa movía los árboles. Dentro, Juana volvía a sus pensamientos. Recordaba los días en que aún podía caminar por palacios sin que la miraran con compasión. Días en que su voz tenía peso, y sus gestos eran seguidos con atención. Pero, aun en aquellos días de poder, su mundo era uno solo, Felipe. Y ahora que no tenía nada, aún lo tenía a él. Porque no había amor más fiel que el suyo. A veces, se preguntaba qué habría pensado él si pudiera verla ahora. ¿Habría comprendido su entrega? ¿Habría sentido culpa por su distancia? ¿O simplemente habría sonreído, con ese gesto suave que aún le robaba el aliento en sus sueños? Juana no lo sabía. Pero tampoco necesitaba respuestas. Porque amar, para ella, no era un intercambio. Era una promesa interior. Una raíz profunda que no se arranca, aunque el árbol pierda todas sus hojas. Durante los largos inviernos, cuando los días eran cortos y las sombras llegaban temprano, Juana se cubría con su capa más antigua. No por el frío, sino por costumbre. Esa capa la había usado en los primeros años de su matrimonio. Todavía conservaba, de alguna manera, el aroma de aquellas tardes en los jardines de Flandes. Al ponérsela, no regresaba al pasado. Traía el pasado al presente. Y lo abrazaba. Una noche, al entrar la sirvienta a recoger la bandeja de la cena, encontró a la reina de pie, mirando por la ventana con el rostro sereno. Juana habló sin girarse. Dime, niña, ¿cuánto tiempo puede esperar un corazón? La muchacha no supo responder. Juana sonrió. Todo el que sea necesario, dijo. Cuando el amor es verdadero, no pregunta por el reloj.
Muchos decían que su encierro era castigo. Otros, que era locura. Pero nadie pensó que quizás era su elección. Un mundo sin Felipe era, para ella, un mundo incompleto. Y si no podía tenerlo afuera, lo guardaría dentro. Como un fuego que no calienta, pero ilumina. En los archivos reales se escribían informes sobre su comportamiento. Habla sola. No quiere compañía. Lee demasiado. Rechaza tratamiento. Pero ninguno de esos papeles decía lo más importante. Que Juana, aún con el alma herida, seguía viva. No como reina. No como madre. Sino como guardiana de un amor que el mundo nunca entendió. Los días se sucedían con suavidad. Y Juana se movía dentro de ellos como quien ya no busca destino, sino permanencia. Leía. Escribía pequeñas notas que luego quemaba. Recitaba poemas. Cuidaba plantas. Sus actos eran pequeños, pero cargados de una dignidad invisible. La dignidad de quien ha sido despojada de todo, menos de su verdad. Una tarde, recibió un pañuelo bordado, enviado por una de sus hijas. En una esquina, entre flores rojas y hojas verdes, se leía, a mi madre. Con amor. Juana lo sostuvo entre las manos durante mucho tiempo. Y luego lo llevó al pecho. No estás sola, susurró. A veces, los que amamos sin medida, dejamos huellas incluso donde no supimos sembrar. Y esa noche, como cada noche, Juana no esperó que llegara el sueño. Lo recibió con los ojos abiertos, mirando el techo, dejando que los pensamientos cayeran como lluvia sobre su pecho. Pensó en él. Como siempre. Y susurró. No sé si estás lejos. No sé si me recuerdas. Pero yo sigo aquí. Y mi amor, también. Y con eso, cerró los ojos. Y descansó. No porque todo estuviera bien. Sino porque el amor le bastaba. La primavera llegó sin anunciarse, como una visita inesperada que entra en la casa sin tocar la puerta. En los jardines de Tordesillas, brotaron tímidas las primeras flores. Nadie lo celebró en voz alta, pero Juana lo notó. Lo notaba todo. El aire un poco más tibio. El canto distinto de los pájaros. El olor de la tierra húmeda que prometía algo nuevo. Y, aun así, en su interior, nada había cambiado. Porque el amor que guardaba no dependía de estaciones. Era eterno como el alma. Callado como la verdad. Firme como la piedra. Una mañana, al abrir el cofre de sus recuerdos, encontró un pequeño frasco de cristal con perfume. Uno de los pocos que quedaban de los días en Flandes. Lo destapó y lo acercó al rostro. Era tenue, casi imperceptible. Pero en ese aroma aún vivía él. Y ella cerró los ojos, y volvió a estar en su abrazo. Juana no necesitaba ser entendida. Hacía mucho que había renunciado a explicar su mundo. Porque quien ama con esa profundidad, sabe que las palabras nunca bastan. Ella habitaba su historia no para que otros la aceptaran, sino para no traicionar lo único que había sido completamente suyo. A veces, los frailes del convento rezaban por ella. Pedían su curación. Pedían su paz. Pero Juana pensaba, en silencio. No hay enfermedad en amar. ¿Y ya encontré mi paz? Aunque no la reconozcan. Una tarde, mientras caminaba por la galería del patio, una mariposa blanca entró por una ventana abierta y revoloteó cerca de su rostro. Juana extendió la mano. La mariposa se posó. Y ella sonrió. No por sorpresa. Sino por certeza. Tú también vienes de lejos, le dijo. Y aún así sabes dónde posarte. La mariposa alzó el vuelo y se fue. Y Juana sintió, por un instante, que todo tenía sentido. En el salón contiguo, había un viejo clavicémbalo cubierto por un paño. Nadie lo usaba. Nadie se atrevía. Pero Juana, de vez en cuando, se acercaba y levantaba la tela con cuidado. Apoyaba los dedos sobre las teclas, sin presionarlas. Solo para sentir el frío de la madera. Recordaba las noches en que Felipe tocaba. No sabía mucho de música, pero tenía oído. Y ella lo miraba, embelesada, como si cada nota tejiera un lazo invisible entre sus almas. Una noche, en medio de un sueño,
creyó oírlo. No su voz. No sus pasos. Sino su risa. Clara. Breve. Casi burlona. Como aquella vez en que ella tropezó al correr entre las fuentes del palacio y él la sostuvo antes de caer. Juana despertó con una lágrima. No de tristeza. De gratitud. Porque incluso los sueños, cuando son verdaderos, también consuelan. La corte seguía su curso lejos de ella. Sus hijos gobernaban tierras, libraban guerras, firmaban tratados. Pero nadie le preguntaba cómo estaba. Ni qué recordaba. Ni a quién seguía amando. Y eso, lejos de dolerle, le confirmaba algo. Que el mundo no siempre es cruel. A veces, solo es sordo. Por eso, Juan hablaba con las cosas que sí sabían escuchar. Con la silla donde él solía sentarse. Con la vela que aún ardía al caer la noche. Con los árboles del jardín que habían envejecido con ella. Y sobre todo, con su corazón. Que aún latía con el nombre de Felipe como oración sagrada. Una vez, una de las religiosas más jóvenes del convento se atrevió a preguntarle. «Majestad, ¿usted cree que lo amó demasiado?» Juana levantó la vista, pensativa. Y respondió. No. Lo amé hasta donde supe. Hasta donde fui. Y hasta donde soy. Y luego, bajando la voz, añadió. Amar no se mide. Solo se sostiene. Y esa noche, cuando los muros de piedra guardaban el calor lento del día, y la lámpara vacilaba con la brisa, Juan acarició el borde del lecho vacío a su lado. Y susurró, sin tristeza. A veces pienso que estoy viva solo para no olvidar que te amé como nadie. Y al cerrar los ojos. No pidió nada. ¿Por qué tener el recuerdo? Ya era suficiente. Algunas historias no se gritan. Se murmuran. Se deslizan como el agua por una vasija antigua, sin romperla, pero impregnándola para siempre. Así era la historia de Juana. No estaba hecha para los libros de historia que coleccionan batallas, coronas y tratados. Estaba hecha para las almas que han amado sin medida. Para quienes han sentido que un solo nombre puede llenar todos los silencios. Una tarde clara, mientras el sol caía tras los muros del convento y los pájaros se arremolinaban en los aleros, Juana pidió papel, pluma y tinta. Hacía mucho que no escribía. Los dedos, algo temblorosos, trazaban las letras lentamente. No era una carta. Era una plegaria. Una confesión. Una última ofrenda escrita con el corazón más que con la mano. Felipe. Aún me habitas. Tu voz, tu risa, tus ausencias, siguen sentadas junto a mí. El mundo cree que te perdí. Pero yo solo aprendí a guardarte donde nadie más puede tocarte. Y eso, me basta. Dobló el papel con cuidado. Lo colocó bajo la almohada. Y respiró hondo. Como quien ha dicho algo que llevaba años queriendo decir. Al día siguiente, una tormenta oscura cubrió Tordesillas. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. El viento silbaba por las rendijas de piedra. Y sin embargo, dentro de la habitación de Juana, todo era calma. Encendió la lámpara, se arropó con su capa, y se sentó frente al fuego. Miró las llamas durante largo rato. Y habló en voz baja. Cuando te fuiste, no supe cómo vivir. Después, aprendí a hacerlo, sin quererlo. Y ahora, vivo dentro de ti. La lluvia siguió cayendo durante horas. Y cuando cesó, Juana se acercó a la ventana. A través del cristal empañado, vio cómo el jardín parecía lavarse de años. Todo era más nítido. Más puro. Más vivo. A veces hay que dejar que la tristeza limpie, murmuró. No para olvidar, sino para ver mejor. Algunos días después, recibió un regalo de parte de su hija Catalina, un pequeño rosario tallado en madera de olivo, enviado desde Portugal. Juana lo tomó con manos suaves. Lo besó. Y lo guardó junto al rosario antiguo de Felipe. Ahora rezaremos juntos, dijo. No como quien se aferra, sino como quien agradece. Las estaciones se sucedían sin prisa. Y Juana se mantenía firme. No como una roca, sino como un sauce, flexible, silenciosa, profunda.
Sus gestos eran cada vez más pausados. Su voz, más baja. Pero su amor seguía intacto. Una noche, al mirar su reflejo en el espejo, se contempló largo rato. Ya no era la joven que cruzó los mares por un esposo extranjero. Ya no era la reina de los bailes, ni la madre desbordada de hijos, ni la esposa herida. Era simplemente Juana. Una mujer que había sobrevivido a todo. Menos al amor. Y no con dolor. Sino con fidelidad. Se acercó al lecho, encendió una vela más. Sacó el retrato de Felipe de su cofre. Lo colocó frente a ella. Y con una paz casi imposible, dijo: Si alguna vez dudé de tu amor, te perdono. Si alguna vez sufriste por el mío, perdóname tú también. Porque ya no somos memoria. Somos silencio compartido. Y esa noche, Juana no soñó. No porque no pudiera. Sino porque, por primera vez, el sueño no le hizo falta. Ya no buscaba a Felipe en la niebla del descanso. Lo sentía junto a ella. No como recuerdo. Sino como presencia. Como una llama suave. Como un susurro que ya no necesita voz. A veces, el alma encuentra reposo no cuando todo termina, sino cuando uno deja de luchar contra lo que siente. Así vivía Juana. No esperando. No reclamando. Sino simplemente, siendo. Siendo esa mujer que una vez lo amó todo. Y que luego lo perdió todo. Menos el amor. Era una mañana templada cuando Juana pidió sentarse al sol. No era algo habitual. Pero ese día, lo necesitaba. Los criados colocaron una silla en el patio interior, donde los rayos dorados tocaban con dulzura las baldosas de piedra. Ella se sentó en silencio. Cerró los ojos. Y dejó que el calor la envolviera, como si Felipe mismo le tendiera una capa invisible sobre los hombros. Durante más de una hora, no se movió. Solo respiraba. Solo estaba. Al abrir los ojos, miró hacia el cielo y murmuró: A veces creo que la luz del sol es otra forma de verte. Y sonrió. No porque no doliera. Sino porque aprender a amar el dolor también era una forma de no rendirse. Por la tarde, recibió la visita de una anciana noble, una mujer que había servido en la corte durante su juventud y que, al envejecer, pidió vivir en retiro en el convento vecino. Se miraron largo rato sin hablar. Hasta que la mujer dijo: Todos hemos envejecido, Majestad, pero usted sigue mirando con ojos de quien recuerda la primera vez. Juana respondió, casi en un susurro: Porque hay cosas que no envejecen. El amor, si es profundo, no sabe contar años. La anciana inclinó la cabeza y lloró en silencio. No de tristeza. Sino porque, por primera vez, entendía. Esa noche, Juana se sentó junto al fuego. Colocó sobre su regazo la caja de recuerdos. Sacó cada objeto como si fuera una ofrenda. Una hebra de cabello. Una cinta bordada. Un pétalo seco. Cada uno era un fragmento de una vida que nadie más había querido sostener. Pero ella sí. Porque había comprendido algo que no se enseña. El amor no necesita un cuerpo para permanecer. Afuera, la luna se alzaba sobre el convento. Blanca. Serena. Silenciosa. Como una reina antigua. Y Juana, mirándola desde su ventana, pensó: Felipe debe estar mirándola también, desde donde esté. Y así, separados por la muerte, pero unidos por la memoria, se miraban en la misma luz. Una madrugada, Juana no podía dormir. Encendió su lámpara y caminó por la galería. Sus pasos resonaban sobre el mármol con una cadencia lenta y segura. Se detuvo frente al retrato antiguo de su familia. Miró sus propios ojos pintados allí, tan jóvenes, tan serenos, tan ingenuos. Nadie me avisó que amar era también perder, murmuró. Pero aún así, volvería a hacerlo. La joven sirvienta entró más tarde con agua fresca. Juana la miró y le preguntó con dulzura: ¿Alguna vez has querido tanto a alguien que no te importe si regresa o no, con tal de que viva en ti? La muchacha, sin saber qué decir, se arrodilló y tomó su mano. Juana la apretó con suavidad. Eso es amar, le dijo.
Cuando ya no esperas nada. Y, aún así, lo sigues dando todo. Esa tarde, Juana escribió una última frase en su diario de pensamientos. Solo una. Nada más. Sigo viva, porque él sigue en mí. Cerró el cuaderno. Lo colocó bajo el cofre. Y descansó. No con resignación. Sino con luz. El día terminó como tantos otros. Sin eventos. Sin noticias. Sin ceremonias. Pero en el corazón de Juana, algo había cambiado. Ya no necesitaba que el mundo supiera su historia. Solo necesitaba saber que la había vivido con verdad. Y al caer la noche, antes de cerrar los ojos, susurró su nombre una vez más. No como quien lo llama. Ni como quien lo invoca. Sino como quien lo pronuncia. Por puro amor. El tiempo, en Tordesillas, no se contaba en relojes. Se medía en gestos. El número de veces que Juana tocaba su cofre. La cantidad de pasos que daba hasta la ventana. El silencio que dejaba después de nombrarlo a él, a Felipe, con ese murmullo que era mitad suspiro, mitad plegaria. No había rutina que se rompiera, porque su mundo ya no estaba hecho de hábitos. Estaba hecho de presencia interior. Y dentro de ella. Él seguía vivo. Un día, una tormenta se desató sin previo aviso. El cielo se oscureció. El viento aulló entre las piedras del convento. Los árboles se doblaban como si rezaran. Las sirvientas cerraban con fuerza las ventanas. Los frailes encendían cirios. Pero Juana no se movió de su silla. Miraba el cielo con los ojos entrecerrados. Y dijo. Así era él. Hermoso y feroz. Luz y viento. Cercano y lejano al mismo tiempo. La lluvia golpeaba los cristales con furia. Y ella, en calma, cerró los ojos y se permitió volver. ¿Volver a aquel día en Flandes? Cuando aún no sabía qué era el amor. Solo lo sintió cuando él apareció entre la gente. Como si el mundo hubiera callado para dejarlo entrar. Recordaba sus manos firmes. Su voz grave. El modo en que, sin decirlo, todo en él decía, ven. Y ella fue. Sin miedo. Sin condiciones. Sin pensar en el precio. Esa noche, el fuego chisporroteaba con fuerza en la chimenea. La joven sirvienta, ya familiar con su silencio, le llevó una manta. Juana la miró y, con gesto maternal, le acarició la mano. Gracias, susurró. Tú me entiendes sin preguntarme nada. Eso es lo que siempre quise. Que alguien me mirara y me creyera sin tener que justificarme. La muchacha asintió, conmovida. Y salió sin hacer ruido. Cuando la tormenta cesó, Juana abrió la ventana. El aire olía a tierra nueva, a limpieza, a renovación. Se apoyó en el marco y levantó el rostro al cielo. ¿Estás ahí? Preguntó. No esperaba respuesta. Y sin embargo, algo en su pecho se aligeró. Como si la ausencia se volviera menos pesada solo por atreverse a pronunciarla. A los pocos días, recibió noticias desde Castilla. Una carta formal, fría, firmada por algún secretario de su hijo. Le informaban de nuevas alianzas, de problemas en el norte, de decisiones de Estado. Juana la leyó despacio. No porque le interesaran los asuntos, sino porque buscaba, entre líneas, alguna frase personal. Una sola palabra que le dijera que aún la recordaban como madre. No la encontró. Dobló la carta. La colocó sobre la mesa. Y dijo, sin rencor. Que me olviden todos. Menos él. A veces, escribía pensamientos en trozos de papel que luego quemaba. Decía que el fuego era la forma más pura de entregar las palabras al viento. No me pesa haber amado. Me pesa que lo llamaran locura. Si él me hubiese mirado una última vez, quizás habría podido soltarlo. Pero no me miró. Y yo me quedé atrapada en ese no. Una noche, al quedarse dormida junto al fuego, soñó que caminaban por un bosque. Ella llevaba una túnica blanca, él un manto oscuro. Sus manos iban entrelazadas. No hablaban. Solo avanzaban entre árboles altos, con la luna guiando el sendero.
Al despertar, no sintió nostalgia. Sintió compañía. Juana había llegado a un punto en que ya no buscaba consuelo. Solo verdad. Y su verdad era esa. Que el amor no la había liberado. Pero sí la había salvado. Porque aunque la encerraran, aunque la llamaran loca, aunque la dejaran sola, ella no había traicionado lo que sentía. Y esa fidelidad silenciosa era su corona más verdadera. Esa noche, antes de dormir, acarició el lugar vacío junto a su cama. Y con los ojos cerrados, murmuró: Felipe. Mi vida fue más oscura sin ti. Pero también más real. Porque si algo aprendí, es que hay amores que no necesitan respuesta. Solo espacio. Y en mí, tú siempre tuviste todo el espacio. La primavera se asentaba sobre Tordesillas como un suspiro largo y cálido. Las golondrinas volvían. Las hojas brotaban. El aire se llenaba de perfumes antiguos, de promesas que nadie hacía en voz alta. Y en medio de todo eso, Juana seguía allí. Firme. Silenciosa. Habitando un mundo donde el tiempo no se contaba en días, sino en pensamientos que volvían una y otra vez al mismo nombre. Felipe. Una mañana, una de las religiosas del convento le llevó un ramo de flores del jardín, lirios blancos, jazmines aún cerrados y una rama de romero. Juana los observó largo rato. Y luego, con un gesto pausado, los colocó en una jarra de barro sin decir palabra. ¿Quiere que recemos juntas hoy, Majestad?, preguntó la monja con voz baja. Juana la miró. Y respondió: Rezaré. Pero a mi manera. Su manera era el silencio. El pensamiento sostenido. La fidelidad sin altar. Rezar, para Juana, era cerrar los ojos y volver a él. No para pedir, sino para acompañar. Cada vez hablaba menos. No porque ya no tuviera cosas que decir, sino porque ya no necesitaba compartirlas. Había aprendido que hay dolores que no buscan consuelo. Solo espacio. Al caer la tarde, la luz teñía las paredes de tonos dorados y miel. Juana solía sentarse junto al ventanal con el retrato de Felipe entre las manos. No lo miraba siempre. A veces, solo lo sostenía. ¿Cómo se sostiene un amuleto? ¿Cómo se sostiene una promesa? Una de las sirvientas nuevas le preguntó con curiosidad: ¿Nunca pensó en volver a casarse, señora? Juana la observó con ternura. No como quien se ofende, sino como quien sabe algo que la otra aún no ha vivido. Cuando se ha amado así, ya no queda sitio para nadie más. Y volvió a mirar por la ventana. En la corte, su nombre ya no se pronunciaba. Solo en documentos, en cartas, en notas oficiales. Pero Juana no necesitaba títulos. Ni tronos. Ni recuerdos públicos. Todo lo que ella había sido seguía respirando dentro de ella. Con cada suspiro. Con cada silencio. Con cada madrugada donde aún lo soñaba sin verlo. A veces, al despertar, miraba el techo con los ojos abiertos y sentía que no había dormido. No porque hubiera estado inquieta, sino porque su alma no descansaba. Porque él seguía vivo en algún rincón del mundo. Tal vez no como cuerpo, pero sí como sensación. Y eso bastaba para no dejarla ir del todo. Una tarde, mientras caminaba por el claustro interior, vio a un joven jardinero que cuidaba las plantas con mimo. Se detuvo a observarlo. El muchacho la miró, nervioso. Ella le sonrió. Cuida lo que crece lentamente, le dijo. Esas son las cosas que no se marchitan con facilidad. El joven asintió sin comprender del todo. Pero no olvidaría jamás esas palabras. Juana comenzó a escribir más seguido. Frases sueltas. Pensamientos breves. No para que alguien los leyera, sino para no dejar que su verdad muriera solo dentro de ella. No todos los encierros se ven desde fuera. Amar a quien no regresa no es locura. Es lealtad que no caduca. Yo no elegí quedarme sola. Elegí no olvidarlo. Por las noches, encendía 2 velas. Una por ella. Y una por él.
colocadas una junto a la otra, sobre la mesa de su cuarto. Y se quedaba mirándolas hasta que una se extinguía antes que la otra. Siempre la de ella. Y entonces decía, en voz baja: «Te dejo quedarte encendido un rato más». Y con eso, cerraba los ojos. Juana no supo si el mundo la perdonó alguna vez. Pero sí supo que ella no necesitaba perdón. Porque no había pecado en su amor. Solo verdad. Una verdad que nadie quiso entender. Porque no cabía en los moldes de la corte. Ni en los libros. Ni en los salmos. Solo cabía en su alma. Y allí se quedó. Iluminándola. Sosteniéndola. Acompañándola. Incluso cuando ya no había más voz. Solo llama. Las tardes en Tordesillas tenían algo de eternidad. El sol caía con lentitud sobre los muros de piedra. Los sonidos se hacían más suaves. Y todo parecía entrar en una especie de recogimiento. No de tristeza. Sino de aceptación. Juana solía decir, cuando aún hablaba más, que había cosas que solo se entienden cuando uno ha amado sin medida. El silencio era una de ellas. Ese día, el cielo estaba limpio. Las nubes apenas se dibujaban como suspiros lejanos, y el viento era tan suave que apenas movía las cortinas. Juana estaba sentada junto a la ventana. No bordaba. No leía. No pensaba. Solo, sentía. Y eso, para ella, era suficiente. Una religiosa anciana del convento se acercó con cautela. Le llevaba un cuenco de agua de rosas, perfumada con lavanda. Para refrescar el rostro, señora, dijo. Juana aceptó el paño con gratitud, lo apoyó sobre sus mejillas con lentitud y murmuró. Cuando él me besaba, olía a romero y a vino. Y después, solo quedó el invierno. La religiosa no respondió. No hacía falta. Había aprendido que a Juana no se la consolaba. No porque fuera imposible. Sino porque no lo necesitaba. Lo que ella pedía era más sutil. Ser escuchada sin juicio. Ser vista sin lástima. Ser creída, aunque ya nadie la nombrara reina. Ese atardecer, Juana sacó de su cofre un trozo de tela. Era parte de una camisa de Felipe. Estaba guardada dentro de una bolsa pequeña, envuelta en papel antiguo. La desdobló, la sostuvo sobre sus rodillas y pasó los dedos por la costura. Aún recordaba cómo esa tela se apoyaba sobre su pecho. Como ella misma la había doblado, una tarde en Flandes. Como él, al quitársela, la miró con una ternura que no volvió a ver jamás. La vida se había hecho pequeña. Y aún así, estaba llena. Llena de eso que no se puede mostrar. De memoria. De espera sin drama. De certeza callada. Una mañana, vio a un niño pequeño cruzar el patio con su madre. Era hijo de una de las mujeres que ayudaban en la cocina. Juana lo miró con un brillo suave en los ojos. El niño se detuvo al verla, sin miedo, y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa. Y le dijo, como quien habla al viento. Ámate con todo lo que tienes. ¿Y si un día amas a alguien más? No pidas permiso para sentir. Esa noche, al escribir en su cuaderno, dejó una sola frase. Nunca me dolió amar. Me dolió no saber qué hacer con tanto amor cuando él ya no lo recibía. Con los años, su cuerpo se había hecho más frágil. Pero su mirada, más profunda. Ya no hablaba del pasado. Tampoco del futuro. Solo del presente más íntimo, más invisible. El que se vive dentro. Donde nadie puede entrar sin permiso. Algunos creían que vivía en el recuerdo. Pero estaban equivocados. Juana no vivía en el recuerdo. Vivía en la continuidad de lo amado. En la llama que no apagó el tiempo, ni la distancia, ni la muerte. Una noche, encendió 2 velas, como solía hacer. Una se apagó pronto, como de costumbre. Pero la otra, permaneció. Y Juana sonrió. Hoy te quedas un poco más, dijo. Quizás porque también me extrañas. Y se recostó sin prisa. Y sin miedo. Porque cuando se ha amado con esa pureza, la soledad ya no es castigo. Es templo.
Y en ese templo, hecho de recuerdos, suspiros y objetos antiguos, Juana era libre. No porque pudiera irse, sino porque ya no necesitaba escapar de sí misma. Había días en los que Juana no decía palabra. No porque no quisiera, sino porque el mundo interior donde vivía era tan vasto, tan profundo, que cualquier frase sonaba pequeña. Esos días eran los más plenos para ella. No necesitaba nada. No extrañaba nada. Porque lo esencial estaba allí. En su pecho. En su memoria. En su amor intacto. Una de las monjas jóvenes del convento se detenía a veces, desde la distancia, para observarla. La encontraba sentada, siempre erguida, con el rostro sereno y los ojos puestos en algún punto invisible del aire. Una vez, se acercó. «Majestad, ¿en qué piensa cuando está así?» Juana sonrió, sin moverse. «En todo lo que no dije. Y en lo que no necesito decir». La monja frunció el ceño con dulzura. «¿Y qué sería eso?» Juana volvió los ojos hacia ella. «Amarlo. Amarlo sin palabras. Sin razones. Sin testigos». Las otras internas del convento comenzaban a verla con respeto silencioso. Al principio, era solo temor. Luego, curiosidad. Y finalmente, admiración. Porque aunque estuviera sola, aunque no tuviera corona ni poder, su sola presencia imponía. No por orgullo, sino por verdad. Una tarde nublada, Juana se sentó frente a un espejo antiguo. Lo observó largo rato. Ya no buscaba a la joven que una vez cruzó los mares por amor. Tampoco buscaba rastros de su antigua belleza. Solo quería ver si aún era ella. Y sí, lo era. A pesar de los años. A pesar del encierro. A pesar de la ausencia. Seguía siendo la mujer que eligió no soltar aquello en lo que creía. Abrió un cajón y sacó un pequeño trozo de papel. Había una frase escrita con tinta ya desvaída. «Volveré pronto». Era de Felipe. Una nota sencilla, entregada una mañana, cuando partió en uno de sus tantos viajes. Juana la había guardado desde entonces. Nunca se lo reclamó. Nunca dijo que no cumplió su promesa. Porque, de algún modo, siempre sintió que él nunca se fue del todo. En los días más luminosos, salía al jardín. Le gustaba oler el romero, tocar la corteza de los árboles, mirar las nubes moverse. A veces, cerraba los ojos y sentía que caminaba con él. Que Felipe tomaba su mano y la guiaba sin hablar. Y entonces, respiraba más profundo. Porque ese amor, que parecía invisible, le llenaba el pecho como si fuera aire nuevo. Una noche, mientras escuchaba el canto lejano de los monjes en la capilla, escribió: «Ya no sé qué día es. Pero sí sé cuánto lo sigo amando». Y guardó la nota bajo su almohada. Como quien guarda una flor entre las páginas de un libro que solo una persona leerá alguna vez. En la corte, nadie hablaba ya de Juana. Era un nombre enterrado en papeles viejos. Un eco apagado en los pasillos del poder. Pero ella no necesitaba presencia pública. Porque su historia no era para ser contada, sino para ser sentida. Y quienes la veían de cerca, quienes realmente la observaban, comprendían que aquella mujer no estaba rota. No estaba loca. No estaba perdida. Solo había escogido una forma distinta de existir. Una forma donde el amor no se rendía ante la muerte. Esa noche, como tantas otras, encendió sus 2 velas. Las miró. Y dijo, sin voz: «Una por ti. Y una por mí». Aunque en el fondo, siempre fuimos una sola. Y se recostó. No a esperar nada. Solo a cerrar los ojos sabiendo que ese amor seguía encendido. A veces, el amor no grita. No exige. No pide ser entendido. Solo se sienta a tu lado. Día tras día. Como lo hizo Juana con su amor. Un amor que no necesitaba pruebas ni testigos. Solo memoria. Y ella la tenía toda. Una mañana, el cielo amaneció cubierto de neblina.
Las torres del convento parecían flotar sobre el mundo. Juana pidió salir al jardín. Iba envuelta en una capa de lana clara. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Se detuvo frente al rosal antiguo, ese que siempre florecía último. Pasó su mano por encima de los tallos. Y murmuró. A veces las cosas más bellas tardan en mostrarse. Pero cuando lo hacen, lo llenan todo. Unos días después, le trajeron un laúd. Alguien lo había enviado desde Castilla, sin firmar. Juana lo observó como se observa algo que una vez fue parte de una vida pasada. Lo tomó con cuidado. Se sentó en su silla junto al fuego. Y apoyó los dedos sobre las cuerdas. No sabía si sus manos recordarían. Pero lo intentó. Un solo acorde. Suave. Tímido. Inseguro. Pero lo suficiente para que una lágrima se deslizara por su mejilla. Felipe solía tocar para ella. No era virtuoso. Pero lo hacía con entrega. Y Juana, al escucharlo, se sentía vista. Sentida. Elegida. Por eso, al rasgar las cuerdas, sintió que él estaba allí. No como sombra. Sino como eco vivo. En sus paseos por los pasillos del convento, los demás la saludaban con una inclinación discreta. Juana respondía con una mirada amable. Ya no era reina para ellos. Era algo más difícil de definir. Era presencia. Una figura que parecía haber encontrado su lugar entre la realidad y el recuerdo. Una tarde, una niña del convento se acercó a ella con timidez. ¿Usted soñó alguna vez que volaba? Juana la miró con dulzura. Sí. Pero no con alas. Sino con amor. La niña frunció el ceño, sin entender. Y Juana acarició su mejilla. Cuando amas con todo lo que eres, no necesitas cielo. Tú misma te conviertes en aire. Aquella noche, la brisa era cálida. Las velas ardían con llama quieta. Juana se recostó sobre su lecho y sostuvo entre los dedos una carta antigua, descolorida por el tiempo. Ya no se leía nada. Pero no hacía falta. La letra se había borrado del papel. Pero no de su memoria. La joven sirvienta entró con una taza caliente. Juana la recibió con un susurro. ¿Sabes qué es lo más difícil de amar así? La muchacha negó suavemente. Juana sonrió. No poder compartirlo. Pero aún así, no querer dejarlo. Y bebió un sorbo. Lento. Como quien bebe algo sagrado. En el convento, algunos decían que vivía en otro mundo. Tal vez era cierto. Pero no era un mundo de locura. Era uno hecho de lealtad. De ternura sin interrupciones. De esperanza sin condiciones. Un mundo donde un amor no necesitaba demostrarse. Solo sostenerse. Y en ese mundo, Juana había construido un reino más verdadero que cualquier palacio. Un reino donde solo vivían dos. Ella. Y el hombre que nunca la volvió a mirar como la primera vez. Pero al que ella jamás dejó de ver. Esa noche, mientras las sombras se deslizaban sobre los muros y el incienso llenaba el aire, Juana encendió su vela. La sostuvo frente a sí. Y dijo en voz baja. Si un día te encuentro de nuevo, quiero que me reconozcas por el fuego que aún llevo encendido. Y cerró los ojos. No para olvidar. Sino para cuidar. Lo que nadie más supo guardar. Había noches en que el silencio pesaba más que el aire. Pero no era un peso triste. Era el peso de lo verdadero. De lo que no se fue. De lo que, a pesar de todo, seguía allí. Juana se sentaba frente a la ventana con el manto sobre los hombros y el rostro encendido por la luz de una vela baja. Miraba el cielo estrellado sin buscar respuestas. Solo presencia. Y eso bastaba. La sirvienta más joven, que solía entrar a su alcoba a dejar el agua caliente, comenzó a escribir en un cuaderno secreto lo que veía. Anotaba. Hoy la reina miró la luna como si hablara con ella. Hoy no dijo nada, pero sus manos bordaron el contorno de un nombre invisible. Hoy volvió a poner 2 copas sobre la mesa. Una llena. La otra, intocada.
Eran gestos que nadie más notaba. Pero ella sí. Porque había aprendido a ver con el corazón. Una tarde, Juana encontró en uno de sus cofres un retazo de tela bordada. Era parte del vestido que usó en su boda. Lo acarició, y por un instante, todo volvió. Los ojos de Felipe esperándola al pie del altar. El aroma del incienso. Las manos unidas. Las promesas sin palabras. Y su pecho se llenó de algo que no era alegría. Ni nostalgia. Era algo más hondo. Era paz. A veces, se preguntaba qué habría pasado si él hubiera vivido más. Si hubiera envejecido a su lado. Si hubiera comprendido el amor que ella le ofrecía. No como posesión. Sino como entrega. Pero luego suspiraba. Y se decía. Quizás la muerte no lo alejó. Solo lo dejó quieto en el lugar donde nunca más me olvidaría. Un día, un niño del pueblo fue llevado al convento para aprender a leer. Juana lo vio cruzar el patio, descalzo, con los cabellos revueltos y una sonrisa de otro mundo. Lo observó largo rato. Y cuando pasó junto a ella, le tendió una flor. «Para usted», le dijo. Juana la tomó con manos lentas. La acercó al rostro. Y respondió. «Gracias. No sabes cuánto tiempo llevaba sin que nadie me diera algo sin pedírselo». En su cuarto, colocó esa flor en un vaso con agua. Y le habló como si fuera Felipe. «Hoy me dieron algo. No porque lo pidiera. Sino porque aún tengo luz». Durante las tardes, el aire tenía aroma a hierbas cálidas. El convento se llenaba del canto de los monjes. Y Juana se sentaba bajo un almendro. Leía versos en voz baja. No siempre entendía todas las palabras. Pero los sonidos le acariciaban el alma. Uno de esos versos decía: «Aquel que ama sin descanso vive más de una vida». Y ella, al escucharlo, cerró los ojos. Y sonrió. El mundo seguía girando lejos de allí. Las guerras, los tronos, las traiciones, las alianzas. Pero a Juana ya no le dolía ese abandono. Porque había hecho del amor un lugar donde ya no dolía estar sola. Esa noche, mientras el viento entraba por la ventana abierta, Juana apoyó la cabeza sobre la almohada. Miró el cielo. Y susurró: «No necesito que regreses. Solo que sigas oyéndome. Desde donde estés». Y con ese susurro, como un pétalo cayendo en la oscuridad, se durmió. No como quien escapa, sino como quien reposa sobre lo más fiel que ha tenido en la vida. El amanecer en Tordesillas no era rápido ni brillante. Era lento. Casi tímido. Como si también el sol aprendiera a entrar con respeto en los lugares donde vive la memoria. Aquella mañana, Juana despertó antes de que cantaran los gallos. No porque no pudiera dormir, sino porque había soñado algo que no quería olvidar. Soñó que Felipe le ofrecía la mano, sin hablar. Ella la tomaba. Y caminaban. Por un campo sin muros, sin nombres, sin reinos. Solo ellos. Sin ayer ni mañana. Solo ese momento. Se incorporó despacio. Se acercó a la mesa. Y escribió en su cuaderno: «Anoche no lo soñé muerto. Lo soñé esperándome». Luego cerró el cuaderno. Y sonrió. Ese día, el almuerzo fue sencillo. Sopa caliente. Pan suave. Un poco de queso. La sirvienta joven le preguntó si deseaba algo más. Juana negó con la cabeza. «Estoy llena», dijo. «No del cuerpo, sino de recuerdos». Y cuando una está llena por dentro, no necesita mucho por fuera. Los días pasaban como páginas sin letra. Pero cada una guardaba una emoción diferente. Una tarde, mientras el cielo se nublaba, Juana sintió que el aire cambiaba. Había humedad en el ambiente. El aroma de la tierra presagiaba lluvia. Abrió la ventana. Y dejó que el viento le despeinara el cabello. «Así era él», murmuró. «Llegaba sin aviso. Y me cambiaba todo». A veces, se quedaba horas mirando una misma cosa.
Una hoja que caía. Una grieta en la pared. Una llama que titilaba. Porque en cada cosa pequeña, encontraba una forma de eternidad. Esa noche, cuando las sombras se alargaban en los pasillos, pidió encender incienso. El aroma llenó su cuarto. Y por un instante, todo pareció más suave. Se recostó. Y, como siempre, encendió 2 velas. Una para ella. Otra para él. Pero esa noche, las 2 se mantuvieron encendidas hasta el final. Juana las miró con asombro callado. Y susurró. Tal vez, hoy estás más cerca. En el convento, las hermanas hablaban entre ellas. ¿La reina está enferma? No. Solo está en paz. Porque su cuerpo ya no necesitaba mucho. Y su alma, estaba llena de algo que no se podía explicar. Un día, la joven sirvienta se arrodilló junto a su lecho. Tomó su mano. Y le dijo con voz quebrada. Usted me enseñó a no tener miedo de sentir. Juana la miró largo rato. Y respondió. Entonces yo ya hice lo que vine a hacer. La noche llegó con estrellas claras. El cielo estaba limpio. Como si alguien lo hubiese lavado con lágrimas antiguas. Juana miró la luna. Le guiñó un ojo. Y dijo. Tú siempre me lo dijiste primero. Luego cerró los ojos. Y se quedó así. No dormida. No despierta. Solo, presente. Como una llama que no se apaga. Pero ya no arde con urgencia. Porque hay momentos en que el amor se vuelve tan grande. Que deja de doler. Y solo abraza. Esa noche, al escribir en su cuaderno, dejó una sola línea. Si alguna vez me amaste como yo a ti, entonces nada fue en vano. Y se durmió. Lenta. Ligera. Libre. Había algo en el aire de Tordesillas que parecía saber de despedidas. Cada rincón del convento guardaba un eco. Cada sombra era una historia en pausa. Y Juana, era la llama que seguía ardiendo en medio de todo. Pero no con fuerza. Sino con constancia. Esa mañana, se levantó más temprano de lo habitual. No tenía prisa. Solo un presentimiento que no sabía nombrar. El día estaba cubierto de una niebla espesa, como si el cielo hubiese bajado a envolverlo todo. Juana lo contempló desde su ventana. Y dijo, con voz apenas audible. Así es como se sienten las cosas que nunca terminan. Silenciosas. Incompletas. Vivas. Pidió que le trajeran su vestido más antiguo. Aquel que había usado en sus días de princesa. Lo tocó con manos suaves. Lo extendió sobre la cama. Y lo contempló largo rato, como quien mira una piel pasada. Luego lo guardó sin ponérselo. Ya no me hace falta recordarme a mí misma, susurró. Yo ya soy recuerdo. Esa tarde, mientras el sol apenas se filtraba por los vitrales, Juana escribió una carta. No tenía destinatario claro. Solo decía. Me fui quedando aquí porque sabía que aún no era tiempo de partir. Me aferré no por miedo, sino por amor. Y si alguien algún día lee estas palabras, que sepa. No estoy loca. Estoy llena. Y eso, a veces, duele más que estar vacía. Doblando la carta con extremo cuidado, la colocó entre las páginas de su cuaderno. Ese que solo ella abría cuando todos dormían. El convento respiraba con un silencio espeso. Las campanas apenas sonaban. Y todo parecía prepararse para algo que nadie mencionaba. Juana lo percibía. Lo sentía en los gestos, en las miradas. Como si el mundo estuviera haciéndose pequeño. Para que ella cupiera mejor en él. Aquella noche, encendió sus velas como siempre. Pero esta vez, no les habló. Solo las miró. Y comprendió algo. Que el amor no se va. Solo cambia de forma. Deja de arder y empieza a iluminar desde otro lugar. Se recostó, con el rostro hacia la pared donde estaba su retrato con Felipe. Y pensó. Tal vez nunca me entendiste. Pero me viste. Y eso fue suficiente. Las últimas palabras del día no fueron habladas.
fueron sentidas. Una forma de oración que no sube al cielo, sino que se queda flotando cerca, en espera de ser recogida. Y así, en esa noche larga, Juana no durmió del todo, ni estuvo del todo despierta. Simplemente, habitó su amor. Como siempre lo hizo. Sin ruido. Sin condiciones. Sin final. Porque algunos amores, como algunas almas, no se apagan. Solo se hacen tan quietos, que parecen eternos. El cielo de Tordesillas se pintó de gris claro al amanecer. No era tristeza. Era suavidad. Como si el día supiera que no debía alzar la voz. Que debía caminar descalzo por los pasillos de piedra. Juana abrió los ojos despacio. No con sorpresa, sino con aceptación. Seguía allí. Y con ella, su amor. Ese día, no pidió sus libros. No pidió el fuego encendido. No pidió que le trajeran el pañuelo bordado con las iniciales de Felipe. Solo pidió estar en silencio. Hoy no quiero compañía, dijo con una sonrisa leve. Quiero oír mi alma sin interferencias. La joven sirvienta entendió. Se retiró sin preguntar. Sabía que, cuando Juana hablaba así, era porque el amor le hablaba más fuerte que el mundo. Al mediodía, una mariposa blanca se posó sobre el alféizar. Juana la miró largo rato. No intentó ahuyentarla. Tampoco tocarla. Solo pensó. Si los recuerdos tuvieran alas, así volarían. La mariposa no se movió. Y en su quietud, Juana sintió compañía. En la tarde, pidió papel. Escribió pocas líneas. Las más sinceras. No me queda nada más que el amor que tuve. Y si alguien me pregunta si valió la pena, responderé que sí. Porque aunque no me comprendieron, amé. Y eso fue vivir. Guardó la hoja entre las páginas de su cuaderno. Luego tomó un pañuelo y lo dobló sobre su regazo. Era uno de los primeros que Felipe le había entregado. Cuando aún la corte hablaba de ellos con ilusión. Lo acercó a su rostro. Como si aún conservara su perfume. Y susurró. Te fuiste pronto. Pero yo me quedé el tiempo suficiente para amarnos por los dos. Al caer la noche, encendió una sola vela. No dos, como solía. Solo una. La colocó frente a ella. Y la observó con ternura. Hoy no quiero separar lo tuyo de lo mío, dijo. Hoy somos uno. El convento estaba en silencio. Pero no era el silencio del miedo. Era el silencio del respeto. Las hermanas se movían con lentitud. Las puertas no crujían. Las voces eran apenas un murmullo. Todas sabían que Juana estaba en otro momento del alma. Uno donde ya no se lucha. Solo se respira. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. Muchas más de lo habitual. Las monjas lo comentaban entre ellas. Parece que alguien ha dejado la puerta del cielo entreabierta. Y Juana, desde su lecho, lo sintió también. ¿Estás cerca?, murmuró. No porque vengas. Sino porque yo me acerco. No hubo lágrimas. Ni temblores. Ni súplicas. Solo esa sensación extraña de estar completa. Aunque el mundo dijera que había perdido todo. Y antes de cerrar los ojos, apoyó la mano sobre su pecho. Como si quisiera decirse, una última vez. Asterisco, aquí estás. No en los retratos. No en las cartas. No en las cosas. Estás en mí. Asterisco. Y entonces descansó. Con la serenidad de quien ya no espera nada. Pero lo ha tenido todo. Porque amar sin condiciones es la forma más silenciosa de vencer al olvido. El aire de Tordesillas amaneció quieto. No había viento. Ni canto de aves. Ni nubes que interrumpieran la luz. Todo estaba suspendido. Como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Juana se despertó lentamente. Como quien regresa de un lugar lejano. Pero conocido. Abrió los ojos con calma.
Miró el techo de piedra. Escuchó el leve crujido de la madera. Sintió, por dentro, una ternura inmensa. No por algo que comenzaba, sino por algo que, dulcemente, se preparaba para cerrarse. La sirvienta entró con una infusión de hierbas calientes. Juana la miró y sonrió. No dijo nada. Pero la muchacha comprendió. Porque había aprendido que hay miradas que dicen más que 100 palabras. Aquella mañana, Juana pidió vestirse con una túnica sencilla. No la de los actos reales. No la de los días festivos. Una túnica clara, liviana, como el aire que respiraba. Hoy quiero parecerme al viento, dijo. Invisible, pero presente. Salió al jardín. El mismo jardín donde había caminado tantas veces. Donde había buscado respuestas. Donde había recordado sin descanso. Se detuvo frente al rosal blanco. Estaba en flor. Lo acarició con los dedos. Y susurró. Siempre floreces a tiempo. Igual que el amor, cuando no se apura. Una mariposa se posó en su hombro. Ella no la espantó. Solo cerró los ojos y la dejó estar. Y por un instante. Fue niña. Fue reina. Fue esposa. Fue madre. Fue todo. Todo lo que fue y no le permitieron seguir siendo. De regreso a su alcoba, pidió su cuaderno. Escribió una sola frase. No me voy. Solo cierro los ojos desde otro lugar. Esa tarde, mientras las sombras crecían lentamente, Juana pidió que le dejaran sola. Las religiosas obedecieron con respeto. La sirvienta dejó una vela encendida. Y entonces, sin temor, Juana se recostó. No cerró los ojos al instante. Miró hacia la esquina donde estaba el retrato de Felipe. Y dijo: He vivido por ti. He esperado por mí. Y ahora me encuentro con lo que soy sin necesidad de aferrarme a nada. Y justo antes de que el sueño la envolviera, sus labios pronunciaron, una vez más. Sin esfuerzo. Sin dolor. Sin duda. Te amé. Y fue real. Y entonces se durmió. Todavía no para siempre. Todavía no del todo. Pero muy cerca. Muy en paz. Muy ella. No me fui. Solo me quedé en lo que nadie supo mirar. La noche cayó en Tordesillas como una sábana tibia. No con estruendo, sino con ternura. Como si supiera que ese sería el último anochecer en el que Juana abriría los ojos. La vela seguía encendida en su habitación. Su llama no temblaba. Estaba firme, quieta, como el corazón de quien ha entendido todo, sin necesitar explicarlo. Las religiosas pasaron frente a su puerta en silencio. Nadie interrumpió. Nadie quiso quebrar la quietud sagrada que envolvía esa alcoba. Porque algo en el aire decía que, esa noche, la reina no dormía. Descansaba. No su cuerpo. Su alma. Juana estaba acostada con las manos cruzadas sobre el pecho. El rostro tranquilo. La respiración lenta. Sus ojos, entreabiertos, aún miraban algo más allá del techo, más allá del mundo. Tal vez un rostro. Tal vez una promesa. Tal vez, el amor. En algún punto de la madrugada, la vela se extinguió. No con prisa. No con drama. Solo se fue. Cómo se van las cosas que no necesitan quedarse más para ser eternas. Cuando entraron en la habitación, encontraron su cuaderno abierto. La última página decía: Si amar fue mi locura, entonces, bendita sea mi locura. Y debajo, una frase más pequeña, escrita como al oído. Estoy donde me esperó siempre. La noticia no fue un grito. No llenó los pasillos del reino. No ocupó grandes discursos. Pero ¿quiénes la conocieron de verdad? ¿Quiénes la escucharon en sus silencios? ¿Quiénes vieron en sus ojos una llama que nunca se apagó? Supieron que algo más que una reina había partido. Se había ido una forma de amar que ya no existe.
Una fidelidad que no pide premio. Un corazón que no supo abandonar ni siquiera cuando el mundo lo hizo. Años después, una de las jóvenes que la cuidó escribió: Juana no murió de tristeza. Murió de plenitud. Había amado tanto. Tan largo. Tan profundo. Que ya no cabía en este mundo. Y así terminó la historia de la reina a la que llamaron loca. La mujer que no olvidó. Que no negoció su alma. Que vivió encerrada, sí. Pero no por su mente. Sino por la fuerza de un amor que nadie entendió. Y ahora, cada vez que alguien espera en silencio. Cada vez que alguien guarda una carta sin fecha. Cada vez que alguien ama sin pedir. Sin prometer. Sin exigir. Allí está ella. Juana. No como reina. Sino como huella. Como llama quieta. Como recuerdo que no se apaga. Porque el amor que no pide permiso. Nunca muere. Gracias por escuchar esta historia. Si alguna vez has sentido que amas más de lo que el mundo cree aceptable, esta historia era para ti. Suscríbete al canal si quieres seguir viajando con nosotros por relatos que no se olvidan, porque se viven en el alma.